historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Sé que la tormenta trae a mi Señor y que en ella envuelto está su corazón. 10 de febrero de 1863, el gobernador Manuel Ignacio Lagraña determina la fundación definitiva y formal de este pueblo de Alvear, el que era una villa, el que terminó siendo ciudad, pero que desde hace muchos años, ya en la época de las misiones, donde Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé emergían enormes en comunidades y reducciones jesuíticas, ya a la vera de este río Uruguay Alvear se ponía también de pie lentamente y se fue consolidando como ciudad. Y en este aquí, en el monumento a su patrono, Carlos María de Alvear, el hijo de don Diego de Alvear, aquel que llega en 1881, se instala en Santo Ángel, allá en Brasil, mandado por la corona española para la demarcación de los límites que teníamos que establecer con los portugueses a partir del Tratado de Tordesillas, el que no se cumplía por la ambición de seguir cubriendo territorio de los brasileros. Y viene Diego de Alvear, casado con Josefa Balbastro, y se instalan en 1881. Y ahí nace su hijo Carlos María de Alvear, el que luego fue presidente del directorio, sí, el que toma el sitio de Montevideo definitivamente y hace rendir a los españolistas que seguían aferrados contra la primera Junta de Gobierno en 1810 y ya por entonces con el directorio del Río de la Plata. Ese Carlos María de Alvear, que gana en la batalla de Ituzaingó en la guerra contra el Brasil, el que obtiene logros interesantes, discutido un poco por los historiadores que superficialmente analizan a veces algunas cosas y no la adecuan a los tiempos que transcurrían. El embajador de Juan Manuel de Rosas en Estados Unidos, aquel que fallece inclusive en funciones, en homenaje a este enorme militar, amigo de San Martín, al llegar en 1812, juntamente de la Europa que venían a empuñar las armas por la independencia. Ese Carlos María de Alvear que tuvo algunas dicotomías con su amigo, don José de San Martín, pero inobjetables para la historia, ambos, y él deposita su nombre muy importante en esta población. Todos somos guaraníes, una raza de siempre y para siempre. Podrán empujarnos algún día, pero no podrán mover de este lugar la esencia de nuestro ser. Los hombres blancos, a donde vayan o elijan crecer, vivir y padecer, tendrán que llevar por siempre consigo, en la piel y el alma, nuestra raza guaraní. Nuevo ser, camina ya sobre el tapiz del arenal, un nuevo ser que puede amar en castellano y guaraní.
En el lugar donde se levanta esta población de Corrientes, Alvear, Paso de Itaquí, los jesuitas habían edificado a mediados del siglo XVIII una pequeña y rústica capilla que, puesta bajo la advocación de Santa Ana, ayudaba al arraigo de la fe entre los aborígenes y servía a la vez de hito jurisdiccional. Por estas tierras vacías y desoladas anduvo en noviembre de 1647 aquel tormentoso gobernador del Río de la Plata, ¿no?, don Jacinto de Lariz, en busca de unas inubicables minas de oro. Y bueno, el afán, ¿no?, el sueño siempre de llegar al Potosí por caminos equivocados. Y por allí también pasó el gobernador Bucareli en 1768, al efectuar él personalmente la expulsión de los jesuitas determinada por el rey Carlos III en nuestra jurisdicción también de Corrientes. Desaparecida esa expresión material de fe, quedó innominado el paraje hasta que a fines del siglo XVIII comenzó a ser conocido con la denominación de Itaquí, con una repetición del Itaquí portugués, de enfrente, ¿no?, ubicado río de por medio. Desde entonces data su resonancia y aparición en la cartografía colonial, señalándosele como punto de tránsito hacia las misiones orientales, sin arraigo aún de la población. Itaquí es una voz guaraní, cuyo significado es Itá piedra y Qui amolar, que también sería gluturalmente interpretado como piedra blanda, o sería una piedra blanda. Fueron corriendo los años hasta trasponer 1810, pero este paraje no alcanzaba a desarrollarse. Apenas si se había incluido en la toponomía de la región para señalar un seguro, pese a la profundidad que el río Uruguay tiene en esa zona, pues Santo Tomé y La Cruz absorbían todo el comercio de la región por entonces. Terminado el invierno de 1817 es cuando Andresito, al frente de 2000 indios, invade las misiones portuguesas, pero durísima después la respuesta del comandante Chagas, asolando toda nuestra zona lindante con el río Uruguay, incendiando, saqueando las poblaciones que pertenecían antiguamente a las misiones jesuíticas. Fue después de 1827. Gobernaba la provincia de Corrientes don Pedro Ferrer, y luego de liquidar el gobierno de Corrientes los intentos anárquicos de los indios misioneros, dispersos y trashumantes, que restos de la fuerza del comandante Félix de Aguirre comenzaron a adquirir hábitos sedentarios, fue hacia el año 1830 un fuerte contingente de esos indios al mando del comandante Juan Cabañas, que vino a radicarse en las inmohecidas ruinas de la Cruz con propósitos de orden y trabajo, suscribiéndose en abril de ese año un acuerdo correntino con Cabañas. El pacto fue respetado por ambas partes y de entonces data la repoblación de esta amplia, rica zona de la provincia de Corrientes, hasta donde no se podía llegar sin correr graves riesgos. A principios de 1832, dice Ferrer en sus memorias, desea recibir partes de Curuzú-Cuatiade, que en el territorio que media entre la Guapeí y Uruguay se veía gente armada, pero que no podía saber de dónde eran. Inmediatamente mandó al entonces mayor Genaro Verón de Astrada con instrucciones precisas para que el coronel José López, conocido como López Chico, para que con 100 hombres procediese a incursionar sobre los intrusos que en su audacia habían llegado hasta el Paso Itaquí. Capitán Silva, Justino, dile al coronel que nos retiremos.
Avanzaba en silencio hacia el Cuando sienta el filo de mi espada en el cuello, puede ser que cambie de opinión. ¿De dónde vienes? Por última vez te digo, ¿de dónde vienes? La fundación formal de Alvear ocurrió a instancias de la casa de un ciudadano sobresaliente de la zona, Eladio Hidalgo. Los Hidalgos se habían mudado al Brasil después de la batalla de Pago Largo, instalándose en Itaquí, desde donde gestionaron la creación legal del pueblo. El emblemático y muy antiguo reloj de sol situado en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Alvear fue construido a principios de 1800 y su estructura, que es de roca sólida y consiste en dos piezas, una forma parte del pedestal que fue traída desde Yapeyú y la otra es el reloj propiamente dicho, tallada en su esfera, la que fue donada al señor Belmont por el señor Pablo Salese de la Cruz, y para su correcta colocación fueron contratados dos especialistas en la materia, los hermanos Clavel, franceses, quienes lo implantaron en el lugar donde hoy se encuentra, aún después de siglos, dando la hora exacta. En Alvear, los primeros pasos, los primeros estudios en Alvear. En Alvear, en una escuela, en ese entonces, la escuela por la ley 1420, había escuelas nacionales, pero la Escuela Nacional de Alvear tenía hasta cuarto grado, o sea que hice en esa hasta cuarto grado y después en una escuela provincial el sexto grado. Y las otras letras mayores, secundario. Bueno, después continué mis estudios en Concepción del Uruguay, paraba en un internado que es muy conocido, la Fraternidad. De 1865. Sí. Ya notables de nuestra provincia estudiaron ahí. Estuvo de acá Irigoyen, y bueno, Cané, una serie de personajes pasaron por la Fraternidad, que era una pensión laica, gobernada por alumnos que elegían entre los exalumnos a su director. ¿Nace en Alvear por qué? ¿Papá y mamá de Alvear, abuelos? No. Primero, mis antepasados son todos libaneses. Yo tengo doble ciudadanía también. Viene mi abuelo en 1906 y se instala en Alvear con como hacían los libaneses, con un comercio donde vendían de todo. En esa época él iba a Buenos Aires, compraba mercaderías
venía y tenía 20 o 30 mulas que cargaba con sus maletas con todo tipo de mercadería, tela, bombachas para el campo, sombreros. Llevaba una cámara fotográfica, aquellas cajones con trípode y máquina de cortar el pelo. Y ahí salía y recorría toda la laguna Iberá. Y cuando vendía toda su mercadería y hacía todo su trabajo, volvía a su tienda de Alvear. ¿Cómo era el nombre del abuelo? Rafael Seleme. Rafael Seleme. ¿En qué llega? ¿En tren? ¿En barco? A Alvear en tren. En tren. Y mi padre también era libanés. ¿Vino ya de niño? Vino de niño. Él, el padre de él era arquitecto, vivía en Beirut y en uno de esos bombardeos Líbano siempre estuvo bajo presión extranjera. Claro. En realidad después de 8.000 años de existencia del Líbano recién adquiere la independencia verdadera hace 67 años. Entonces, los padres de él mueren durante la guerra, él queda huérfano y viaja después de engancharse con el ejército francés como lustrabota, después de haber estado en un colegio maronita, viaja a Francia y de Francia se viene a Buenos Aires, donde trabaja en el puerto, y a la noche concurre a una academia, la Academia Pitman, y ahí estudia caligrafía, trabaja en un comercio y después se desarrolla él comercialmente y se instala en Alvear. ¿Qué es para Simón Alvear? Bueno, el pueblo que me vio nacer, me vio formarme, he sido nacido y malcriado, como solemos decir en Alvear, hice mi escuela primaria, secundaria, o sea que las principales herramientas intelectuales las adquirí en Alvear. Tuve la gran felicidad también que en la carrera política me tuvo como intendente, que siempre digo que no debe haber mayor honor para un político que ser intendente de su pueblo, y compartir sus calles, su tranquilidad, su cultura, ese sentido de apego que tenemos los alvearenses con nuestro terruño, en un hermoso marco de la naturaleza que nos dio, ya que estamos bordeados por ríos, prácticamente tenemos un semicírculo de ríos, el Uruguay que nos bordea por el este y por el sur, y el Aguapeí que nos bordea por el oeste. En la ciudad de Alvear, todo es calma y silencio, que solo se interrumpe con el susurro del viento. Allí los inviernos apenas se dejan sentir. ¿Ustedes son alvearenses? ¿Les gusta su pueblo?
mientras que los veranos regalan temperaturas elevadas. Ubicada a 400 kilómetros de Corrientes capital, rodeada por los ríos Uruguay y Aguapeí, Alvear es el paso obligado de transportistas y viajeros hacia Misiones y el Brasil. La gente de Alvear, Corrientes, es simple y generosa, con sujetos de bien que se alegran con la llegada de visitantes y ofrecen sus conocimientos y experiencias a todos los curiosos. Alvear es ideal para realizar actividades de turismo aventura sobre el río Aguapeí y visitas guiadas a establecimientos rurales. El lugar de concentración por excelencia es la plaza principal, donde todo Alvear se reúne en las tardes y noches para disfrutar de sus costumbres y tradiciones. Las calles de la ciudad de General Alvear esperan tímidas a ser recorridas y las tradiciones de toda una región se muestran orgullosas a cada paso. Y ha tenido Alvear tantos y tantos personajes que traspasaron sobradamente sus fronteras. El doctor Miguel Susini, uno de ellos, que nace el 29 de septiembre de 1876, se graduó en 1902 en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y realizó cursos de perfeccionamiento en Alemania. Fue jefe de clínica en la cátedra del profesor Pascual Palma en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Profesor suplente de clínica quirúrgica en la misma facultad. El doctor Miguel Susini asistió a diversos congresos médicos internacionales, prestó servicios en el Hospital de Clínica, presidió el Consejo Nacional de Higiene y en el campo político fue diputado nacional por Corrientes en el periodo 1926-1927. La Sociedad Argentina de Cirugía le otorgó al doctor Miguel Susini el título de cirujano maestro. Presidió la Junta Nacional de Ayuda al Niño. El talentoso médico alvearense Miguel Susini. Y tantos médicos que aporta Corrientes al país y en particular a su provincia. Hugo Calvano, ¿con qué me sorprendes hoy? Grupo de amigos. ¿Y están poniendo en marcha qué? Bueno, somos más que un grupo de amigos, somos un grupo de trabajo de la coalición cívica, que lo que estamos poniendo en marcha es, en el marco de nuestro espacio de formación, un ciclo de clases de apoyo gratuita para los ingresantes a la Facultad de Derecho. Los que terminaron el secundario ya se pueden anotar, los que tienen proyectado estudiar Derecho. Esto es, no solo los que terminaron el colegio secundario, sino además aquellos aspirantes, digamos, al ingreso a la Facultad de Derecho de la UNE. Entonces, en el marco de esto, la coalición cívica lo que hace es poner a disposición sus jóvenes profesionales para capacitar al ingreso de la Facultad de Derecho, que inicia ahora en el mes de febrero. Más que cómodo. ¿Y dónde
van a dictar los cursos? Bueno, los cursos van a ser dictados en Mendoza 429, frente a la iglesia de San Francisco. Es el local de la coalición cívica, los sábados a las 18:30 horas. Totalmente gratuitos las clases. ¿Qué me aportás vos? Me decís. A ver, otro detalle. La verdad es que nosotros estamos muy emocionados al hacer esto porque tenemos una experiencia hace varios años venir haciéndolo y los chicos se van prendiendo a estas clases, sobre todo teniendo en cuenta que el colegio secundario no le da las herramientas suficientes como para poder llegar a la universidad preparados y poder estudiar mucho material en tan poco tiempo. Entonces nosotros ante esa necesidad vimos la forma de canalizar nuestra ayuda, de devolver un poco a la sociedad todo lo que tuvimos al haber estudiado en una universidad pública, y de esta manera estamos contribuyendo a la formación de otros ciudadanos. ¿Y ahí le proveen a los chicos del material? Sí, ahí nosotros le damos constituciones, que es lo que más va a necesitar con el material de estudio, y resúmenes según las clases y los capítulos que ellos vayan necesitando. Está prohibida la Obras con un gran valor histórico de la ciudad de Alvear es su iglesia, Inmaculada Concepción, cuya construcción data del año 1878, cuando el pueblo se dispuso por sus propios medios a levantar una capilla en terreno municipal y en el mismo lugar en que se encuentra en la actualidad, pero con la entrada hacia el norte. En el mes de septiembre se terminó la construcción del rústico templo, el cual adquirió el esfuerzo. Si Dios no fuera tan poderoso, seguro llevaría una igual. ¿Qué es lo que busca esta iglesia? Hermano Ignacio, para llamar a su La obra estaba bastante adelantada y el día 9 de septiembre de 1895, doña Juana Barreiro donó a la iglesia una imagen de Nuestra Señora del Rosario que data de la época de los jesuitas. Esta mujer fue la que costeó, con su espíritu solidario y generoso, los gastos que implicó la terminación de la obra de la iglesia Inmaculada Concepción. Intendente reelecto, ¿qué es para un intendente con tantos años ya, pese a la juventud, la ciudad de Alvear? ¿Qué significa? No, para nosotros, para mí y para José, que para nuestro querido pueblo, significa todo. Alvear tiene mucha historia en sus 147 años de vida, donde nosotros los alvearenses estamos luchando día a día para que Alvear sea un pueblo pujante. Estamos en la frontera con el Brasil, donde vemos que el intercambio no sea cultural, pero también económico, donde tenemos un puerto, que queremos que este puerto progrese, estamos peleando denodadamente por un puente internacional donde Alvear va a tener definitivamente el despegue que necesita. Alvear para nosotros en una palabra es todo, por eso queremos, por eso estamos hoy presentes, y te agradezco que vos te acerques y puedas contar en otros lugares lo que es Alvear en estos momentos. Y en vuestra juventud, el bar más famoso, ¿y cuál era? ¿Dónde se reunían? No había reuniones de bar, había un club social y un club de artesanos. Las reuniones eran en el club social y todos los 31 de enero, 31 de diciembre,
se realizaba allí un baile de fin de año, que era un baile de gala, donde venían de toda la provincia prácticamente y de Buenos Aires inclusive. Jorge Eso Raúl sí. le quedó fuerte pegado ese Alvear, ¿no? Sí, no. Es como decía Godoy Cruz, uno tiene el corazón anclado en las aguas de este puerto. Y es cierto, uno se va, pero queda siempre en el pueblo. La primera escuela de Alvear data de 1836. ¿Quién la promovió? Don Eugenio N. Valdés, un centro educacional particular que la terminó oficializando recién en 1869. ¿Y la mamá? Y la mamá lleva el mismo apellido que mi padre, era hija de Rafael Cereme. Una historia. Y nace. ¿Y cómo veía ese Alvear en tu niñez y adolescencia? Bueno, en la niñez, como todos los pueblos, uno es conocido de todos. Jugábamos el fútbol en algunos de los baldíos que abundaban en Alvear, con lo que fuera pelota de trapo, de vejiga de vaca o pelota de cuero, según las oportunidades y los lugares. Y así íbamos creciendo en un grupo. Yo estaba en un grupo donde uno de los muchachos dibujaba, inclusive mandaba a una revista de Buenos Aires su dibujo, y nos juntamos con un grupo, se formó hacíamos experimentos con transmisiones de radios muy rudimentarias, que después de allí nace el ET21 la emisora AM local. La emisora AM local, en donde yo estuve como director y como administrador un tiempo. Anteriormente tuvo un sacerdote que anduvo mucho de eso, el padre Argüello, y el fundador era uno de Pericles Luca, hijo de un griego, que fue prácticamente el que hizo el primer equipo, que funcionó cuando la vitrola cuerda, y como no teníamos micrófono, se usaba un parlante como micrófono, usando en sentido inverso a lo que en vez de ser la emisión era la recepción de la voz. Y otro de los grandes orgullos de los alvearenses, ¿no? La Escuela Comercial Provincial Diurna y Nocturna, Dr. Mamerto Acuña. Fue el interés de un grupo de alvearenses con el propósito de que se cuente en la ciudad con una escuela de nivel medio. Se reunieron en la Intendencia Municipal y formaron una comisión promotora, quedando constituida de la siguiente forma. La presidió el doctor Héctor Oscar Dávila. El secretario fue José María Malfusi y los vocales Arsenio Barberán, Homero S. Lucas y Cecilia Sanabria. El 21 de abril de 1955, en un salón prestado por la Escuela Provincial número 123, comenzaron las clases. Su primer director, José María Malfusi. Y bueno, de esa forma fue creciendo. Después yo tuve la suerte de ser uno de los profesores fundadores de la Escuela de Comercio de Alvear. Allá trabajamos a honor durante mucho tiempo. Después se consolidó la escuela. Estudié profesorado de física y matemáticas. Fui profesor de esa escuela, por supuesto, después por concurso rector, y después llegué a supervisor, pero trasladándome ya a Corrientes. Después volví como supervisor con asiento en Alvear. Y siempre las ganas de volver. Y siempre las ganas de volver, y a veces la salud que le impide a uno volver. Y es justo destacar a dos personalidades de Alvear, ¿no? Han sido los doctores Mamerto Acuña, quien dictó cátedra en la Facultad de Buenos Aires, y el doctor Miguel Susini, egresado del Colegio San Martín de Corrientes, quien estudió en Buenos Aires y continuó sus estudios en Europa. Dos grandes personalidades, los doctores Mamerto Acuña y Miguel Susini. Y qué homenaje, ¿no? A sus primeros pobladores, Seferino Cabrera, Joaquín J. de Acevedo, José M. Fontella,
Claudio Ortega, Antonio Herrera, Emilio Escobar, Manuel J. da Silva, Pedro Romero, Cirilo Leiva, Alegre, Sousa, Aguerreberri, Hidalgo, Eladio Hidalgo, Benjamín Varela, Melchor Cancelo, Marcelino Acuña, Lescano, Rito Medina, Rivero, Pucheta, Verón. 1963, este homenaje a los primeros pobladores de Alvear. Y el ferrocarril, un adelanto indudablemente de toda la zona, un progreso sostenido de la Argentina que crecía. El 3 de febrero de 1901. También el Banco de la Nación Argentina abre sus puertas el 13 de octubre de 1914. El país que se venía. Todos seguramente miraban para atrás por el espejo retrovisor de la historia y la Argentina que le decía a sus criollos, a sus inmigrantes, brazos fuertes que llegaron, adelante, adelante, y así se hicieron estas realizaciones. Si no, ¿por qué la ciudad de Alvear tiene estas casas de 1890, de 1900, de 1910, 20, como muy pocas en el litoral? Porque se venía la Argentina creciendo sostenidamente rumbo a estar para siempre entre las principales naciones del mundo. ¿Cómo estaba planteado el Alvear de 1900? No menos de 15 o 18 residencias que serán de esa época muy importante. Era la Argentina que se venía y que empujaba a los alvearenses que se instalaban a hacer eso. Evidentemente, por la historia que vimos a través de la arquitectura, a través de otras mejoras, por ejemplo el ferrocarril ya en la primera década del siglo XX, el Banco Nación. Sí, Alvear estaba llamado a ser un centro potencial muy importante en la producción agrícola, ganadera, citrícola. Y eso estimo, y de acuerdo a lo que conversamos y a lo que nos dicen los pobladores más antiguos, duró hasta prácticamente mediados del siglo XX. Después sí entró a Alvear en una decadencia, fruto tal vez de lo que sucedió en tantos pueblos del interior, la falta de apoyo a la zona rural, sobre todo a la zona de grandes quintas que tenía Alvear y muchas. Y ahí vino sí un proceso hasta de despoblación. Fíjense qué curiosidad, muchos nos preguntan por qué Alvear, antes de la reforma del año 2007, que los municipios se dividían en primera, segunda o tercera, porque Alvear era de primera categoría cuando no llegaba a 10.000 habitantes. Y bueno, la historia cuenta que cuando se reformó la Constitución anteriormente y se estableció que para ser de primera había que tener 15.000 habitantes, Alvear ya tenía más de 11.000 y con proyección un gran crecimiento, y fue por eso que fue incluido como municipio de primera. Bueno, ojalá que podamos recuperar lo que en algún momento tuvo Alvear, una gran vida social, tenía un aeroclub que era señero en la zona, instituciones deportivas de antaño. Si el Sport Club Alvear se fundó en 1917, por ejemplo, que tiene su propia cancha de fútbol, propia cancha de básquet, y lo digo al Sport porque bueno, he sido miembro de la comisión directiva y soy un hincha de esta institución. Pero ojalá que los alvearenses podamos de alguna manera contribuir desde el lugar que estemos para que la parte productiva fundamentalmente, que es lo más importante, pueda traer aquellos años tan gloriosos como fue las primeras décadas del siglo XX. Acá llegó la autoridad
autorización nos autoriza a fundar el pueblo. ¡Roquianos! ¡Vecinos! ¡Todos! ¡Noticias! ¡Tendremos fundación! ¡Adentro! El municipio de Alvear se crea el 12 de agosto de 1887, eligiéndose sus concejales en 1888. ¿Quién es su primera autoridad municipal? El 3 de noviembre asume la presidencia de esa comisión municipal don José Carmelo Belmont. Pido la palabra. No interrumpa. Porque creo es la oportunidad precisa para decirles a todos, porque lo importante es hacer historia desde una banca, en nuestra legislatura o en el Congreso de la Nación. Estas son las cosas que alientan a uno a también soñar con la posibilidad cierta, ¿por qué no?, de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia o de la Nación. ¿Por qué me sorprendés hoy? Grupo de amigos. ¿Y están poniendo en marcha qué? Bueno, somos más que un grupo de amigos, somos un grupo de trabajo de la coalición cívica, que lo que estamos poniendo en marcha es, en el marco de nuestro espacio de formación, un ciclo de clases de apoyo gratuita para los ingresantes a la Facultad de Derecho. Los que terminaron el secundario ya se pueden anotar, los que tienen proyectado estudiar Derecho. Esto es, no solo los que terminaron el colegio secundario, sino además aquellos aspirantes, digamos, al ingreso a la Facultad de Derecho de la UNE. Entonces, en el marco de esto, la coalición cívica lo que hace es poner a disposición sus jóvenes profesionales para capacitar al ingreso de la Facultad de Derecho, que inicia ahora en el mes de febrero. Más que cómodo. ¿Y dónde van a dictar los cursos? Bueno, los cursos van a ser dictados en Mendoza 429, frente a la iglesia de San Francisco. Es el local de la coalición cívica, los sábados a las 18:30 horas. Totalmente gratuitos las clases. ¿Qué me aportás vos? Me decís. A ver, otro detalle. La verdad es que nosotros estamos muy emocionados al hacer esto porque tenemos una experiencia hace varios años venir haciéndolo y los chicos se van prendiendo a estas clases, sobre todo teniendo en cuenta que el colegio secundario no le da las herramientas suficientes como para poder llegar a la universidad preparados y poder estudiar mucho material en tan poco tiempo. Entonces nosotros, ante esa necesidad, vimos la forma de canalizar nuestra ayuda, de devolver un poco a la sociedad todo lo que tuvimos al haber estudiado en una universidad pública, y de esta manera estamos contribuyendo a la formación de otros ciudadanos. ¿Y ahí le proveen a los chicos del material? Sí, ahí nosotros le damos constituciones, que es lo que más va a necesitar con el material de estudio, y resúmenes según las clases y los capítulos que ellos vayan necesitando. Está prohibida la manifestación. ¿Cuándo fue el bombardeo naval a Alvear? Fue en el año 1874. En ese entonces estaba anclado frente al puerto de Itaquí, que es el puerto que está frente a Alvear, una cañonera de la Armada Imperial brasileña. Todavía Brasil era imperio. Y unos entomólogos italianos visitaban Alvear haciendo estudios de los insectos de la zona, y baja por la noche uno de los médicos de la nave brasileña, va a Alvear, y ahí se suscita un problema, y creo que eran por cosas de polleras. La cuestión es que todo deriva en una pelea entre el
médico de la nave brasileña y los entomólogos italianos, que golpearon al médico de la nave que vuelve a Itaquí. Entonces el capitán del barco intima a las autoridades de Alvear que entreguen a los que habían agraviado al Brasil para lavar el honor, según ellos, que habían sufrido. Por supuesto, las autoridades de Alvear no entregan a los médicos italianos y como represalia la cañonera brasileña bombardea Alvear y las balas se guardan en el museo, se trajeron al Museo de Corrientes, no sé si todavía existen acá. Y el capitán del barco, que se llamaba Przewodowski, fue tomado como un héroe en la ciudad de Itaquí. Se levanta un teatro con el nombre de él que ponen Przewodowski. Ese es el nombre del teatro que todavía está y sigue con el mismo nombre. Posteriormente, Alvear, como no tenía teatro, le pone con la fecha del bombardeo, 26 de junio, el nombre de una calle que ya esa calle no existe más. Ese problema que hubo, ese incidente, tuvo una repercusión internacional porque tuvieron que actuar después ambas cancillerías para dar por solucionado el problema originado entre médicos de la nave y médicos italianos en la zona entre Alvear e Itaquí. ¿Qué refriegas hubieron como esta y algunas políticas fuertes? Muy fuerte, como fue la del año 1895, cuando Alvear, gobernada por liberales, fue invadida por parte del ejército regular brasileño contratado por el Partido Autonomista para desalojar a los liberales del poder en Alvear, y la población ahí forma su resistencia y son rechazadas, la invasión es rechazada, y en la huida los brasileños y las fuerzas autonomistas que la acompañaban dejan abandonado un cañón. Ese cañón fue llevado a la policía y todas las fiestas patrias desde entonces, 9 de julio y 25 de mayo, al amanecer había una salva de cañones hecho con el cañón tomado durante la invasión del Partido Autonomista Carioca. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandra era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas. En escuelas chamameceras hay fundamentos para señalar esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una escuela chamamecera bandoneonística, que es la de don Isaco Abirul, un hombre nacido en Alvear, que va a Buenos Aires buscando futuro y destinos allá musiqueros, y se encuentra con Emilio Chamorro, entra en los Hijos de Corrientes, que era la denominación del conjunto de don Emilio Chamorro, y después, nada más y nada menos, hace una confluencia con un amigo que se encuentra allí de Paso de los Libres, don Ernesto Montiel, y crean el cuarteto típico correntino Santa Ana, en el año 1942. Y a partir de ahí
hasta la muerte de Montiel, 1975, aparece, ¿no es cierto?, toda una escuela también y modalidad chamamecera que los diferencia de lo que dijimos de Tarragorros y de don Isaco Vivol, que después se desvincula con Mutu y hace su propia agrupación. Han llegado a esta Argentina naciente miles y luego por millones, cuando nuestra Constitución logra consolidar el país y la nación que hoy tenemos. Y el entusiasmo y la visión de nuestros primeros grandes estadistas y los que dan la bienvenida a millones de inmigrantes de todas partes del mundo que se vienen a sumar a nuestra Argentina naciente y llegan en barcos con ganas de empezar una nueva vida y encontraron acá el mejor horizonte y contribuyeron además con todos nosotros a fortalecer esa Argentina que llegó a ser tempranamente en 1910 el séptimo país exportador del mundo, con una economía que daba para alimentar la más fantasiosa ilusión de ser definitivamente una de las grandes naciones del mundo. Había presión en la opinión pública para fomentar la inmigración hacia Argentina. Los inmigrantes no pagaban impuestos de entrada al país y tenían estadía gratuita en el hotel de inmigrantes. Se les daba orientación ocupacional y transporte gratuito hasta su destino final. Ya el preámbulo de la Constitución de 1853 pregonaba: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Sumándole más estrellas al cielo tuyo y al cielo mío. Años de la distancia sin conocer que te estoy queriendo, será porque me imagino que has de quedarte por mucho tiempo. Hermano, cuando en tus manos te deje todos mis sentimientos.
verás cómo se parecen el pueblo tuyo